Welcome back, everybody. Bienvenidos de vuelta a todos. Let's open with a word of prayer. Comencemos con una oración. Dear Holy God, Querido Santo Dios, we humbly sit at your feet, con humildad estamos postrados delante de ti, recognizing that you are doing a work with us and for us. reconociendo que estás haciendo un trabajo con y para nosotros. I pray and ask that you may complete that work. Pido que completes ese trabajo And be with us in our studies of the Sunday law y que estés en nuestros estudios de la ley dominical and the rest of events that lead us to your second advent. y el resto de los eventos que nos lideran a la segunda venida. I pray and ask for the Holy Spirit to guide and bless us for the rest of the day now. Pido que, por el Espíritu Santo, que nos guíe en el resto del día. This is my humble prayer in Jesus' name. Amen. Es mi oración humilde en el nombre de Jesús. Amén. So, as a very brief recap, Entonces, como una muy breve repetición, what we went over earlier lo que hemos estudiado antes, was first of all trying to establish the timing of the Sunday law. en primer lugar, era para establecer el tema de establecer el tiempo de la ley dominical. And then I tried to demonstrate how history points us to where we are today. Y luego traté de demostrar cómo la historia apunta al lugar donde nos encontramos hoy, Using line upon line or the repeat of history. usando línea sobre línea o la repetición de la historia. It's my suggestion that we can be pointed to the Sunday law Es mi sugerencia que podemos ser dirigidos a la ley dominical by the way in which Hitler came to power as well as Julius Caesar. por las historias de Hitler y Julio César. We'll discuss a bit more of those topics in our Q&A. En la hora de preguntas y respuestas vamos a hablar un poco más sobre estos temas. So this second part isn't so much about the day and the month and the time of the Sunday law. Entonces, ese segundo estudio no trata tanto del día, de la hora, de la fecha de la ley dominical. And it's by no means a complete study. De ninguna manera es un estudio completo. But I want to start beginning to try to understand what the sin is of the USA and Adventism. Pero quiero comenzar a comprender cuál es el pecado de Estados Unidos y del adventismo. I don't claim to have the full answer now, No digo que tengo la respuesta completa ahora, but I'm hoping that as we go through this study, we can try to understand what the markers are to look for. pero a través, mediante el estudio, espero que podamos ver cuáles son los marcadores que tenemos que observar. So, in the story of Acts 27, we're going to go through that in a bit. Entonces, en la historia de Hechos 27, vamos a ello en un poco. And I'd appreciate if you can participate where possible. Y realmente apreciaría si ustedes pueden participar en cuanto es posible. So, I want to focus on the ship of Alexandria. Entonces, yo me quiero enfocar en el barco de Alejandría, Because that's the good ship. porque esto es el buen barco. And it's described as the protector or defender of the people. Y se describe como el protector o el defensor del pueblo. It starts off its journey in 1798 Empieza en 1798, when Ellen White describes the lamb like beast rising up out of the earth.
Cuando Elena White describe la bestia que semejante a un cordero surgir de la tierra, In the same breath, we can see how the SDA Church starts in 1798 with William Miller rising up. y vemos que al mismo tiempo surge la Iglesia Adventista con Guillermo Miller. But this ship goes on a journey up until it's shipwrecked on the Isle of Malta. Y este barco va a naufragar llegando a la isla de Malta. And so there's a few waymarks which I'll discuss in between that point. Entonces hay un par de hitos entre medio antes de llegar a este punto. It's by no means a full study of Acts 27. Y de ninguna manera es un estudio completo de Hechos 27. But after 1844 and Myra and Lycia, Pero después de 1844, Mira y Licea, the point is made that this ship on its journey goes off course in 1863. se hizo el punto que ese barco sale del curso en 1863. So it representing the defense of the people Entonces, si representa la defensa del pueblo, this story about it going off course is in relation to that job function. entonces esa historia de que sale del curso está en relación a esa función que tiene. So if we think of who this ship represents, Entonces, si tratamos de comprender a quién representa ese barco, we know it represents the USA, specifically the Sixth Kingdom, sabemos que representa a los Estados Unidos, especialmente el Sexto Reino. and the other is the Adventism. Y el otro sería el Adventismo. So if we specifically stick to Adventism, Si nos quedamos específicamente con el Adventismo, what is it that made the ship go off course in 1863? ¿qué es lo que causa que el barco sale de la ruta en 63? Does anyone remember? A ver, ¿alguien recuerda? Is the act of slave With Adventism. in Adventism? So ¿Qué with causa the que el Millerites. Adventismo sale? Los Milleritas. There is a message about Mhm. 1863. Mhm. It So is- remember, they get scattered from this point. Why are they scattered? Hay algo que causa que la iglesia adventista se disperse. Oh yeah, when the young people have to go to the military service, make to the military Los service. jóvenes tienen que entrar al servicio militar. So the church gets organized, and James White says that they do that to protect their youth. La iglesia se organiza y Jaime White dice que están haciendo ello para proteger a los jóvenes. But we don't specifically talk about that as being the reason why they're scattered. Pero no mencionamos este punto especialmente como la razón de su dispersión. They reject the 2520. Ellos rechazan los 2520. So it's in the context of that organization, as Solange says, Está en el contexto del tema de la organización, como dice Solange, but James White publishes a chart, a third chart, pero Jaime White publica un tercer diagrama and it's missing the 2520 on it. y ese diagrama no contiene los 2520. A few years prior to that, Hiram Edson in 1856, if I'm not mistaken, Um,
A few years prior to, did you say that? A few years prior to 1863, in 1856, Ajá. Un poco antes, antes de 60, ajá, ok, de 1863, o sea, en 1856, Hiram Edson's doing studies on the 2520, Hiram Edson conduce estudios sobre el 2520 and leadership, i.e., James White, effectively tell him to stop his studies. y el liderazgo le dice mm, directamente que debería dejar de seguir estudiando esto. And that's officialized that they don't see the 2520 as a valid prophecy in 1863. Eso lo hace oficial, que ellos no ven los 2520 como válido en 1863. And so we need to ask ourselves the question, why would that be a marker as throwing the ship off course? Deberíamos preguntarnos, ¿por qué esto sería un marcador de quitar el barco de su curso? So, question one, Primera pregunta. we say that they rejected the 2520 and in turn rejected prophecy. Dijimos que rechazaron los 2520 y la profecía internamente. Why does 2520 equal prophecy as a whole? ¿Por qué los 2520 equivalen a el tema de la profecía como un todo? Couldn't the Millerites have, or Adventism now, continued to understand prophecy but without the 2520? No hubiese sido posible que los mineritas hubiesen continuado a comprender. No hubiese sido posible que ellos hubieran entendido profecía sin los 2520. Question two, Segunda pregunta. why would rejecting the 2520 lead to a scattering? ¿Por qué eso lideraría a una dispersión? Specifically, why would saying that the 2520 isn't a valid prophecy mean that you are scattered as a church? ¿Por qué eso significa rechazar los 2520 que eres disperso como iglesia? We'll discuss the answers to them later. Las respuestas vamos a discutir más tarde. And then the third question is, what does it mean for the ship to go off course? O sea, ¿qué significa que el barco pierde el curso? So we'll go through some details now. Vamos a entrar en algunos detalles ahora. And then we'll try and gravitate around an answer at the end. Y luego hacia el final vamos a buscar encontrar una respuesta. After 1863, the next waymark on the line of Acts 27 is 1989. El siguiente hito, entonces, en la línea de, 2000, de Hechos 27 es 1989, After that, 126 years. 126 años después. And then in 9/11, that ship is going to get damage from the wind of Euroclydon. Y en 11 de septiembre el barco es dañado por el viento del Euroclydon. And it's by undergirding the ship that ship remains intact for a bit. What was undergirding? Sorry. They tie ropes around the boat. Yeah. Y era a causa de que ellos pusieron sogas alrededor del barco que no se destruye por completo. So I'm not laying out all the details, just the ones that I want to focus on. Entonces no es
estoy aquí explicando todos los detalles, solo aquellos que quiero enfocar. Paul gets a message that shipwreck is coming at midnight, which we line up with Raphia. Pablo recibe un mensaje que el barco se va a hundir o naufragar en medianoche, lo que nosotros alineamos con Rafia. From the point that the angel tells Paul shipwreck is coming, there's no turning back. Shipwreck is coming. Entonces, desde el punto que Pablo dice que esto acontecerá, no hay como retroceder de eso, porque el naufragio ha de venir. And then they calculate the distance at Panium to shipwreck, which is the 2520. We spoke about that. Calculan el naufragio hasta Panio, que son los 2520, y ya hemos discutido eso. And then finally shipwreck at what we line up with the Sunday law. Y finalmente acontece el naufragio con lo que decimos en la ley dominical. So this is the context of our study that I want us to think about what we're going to discuss in. Entonces, ese es el contexto del estudio del que vamos a hablar. So I just wanted to give that context as we try to answer the questions that I asked at the beginning. What is the sin of the USA? Simplemente quería dar ese contexto al responder a las preguntas que comenté o que mencioné al comienzo. ¿Cuál es el pecado de Estados Unidos? So in Revelation 13, verse 11, Entonces, en Apocalipsis 13, versículo 11, we get the story of a lamb coming out of the earth. tenemos la historia de una oveja que surge de la tierra. And that lamb had two horns. Y esa oveja tiene dos cuernos. Without speaking about the dragon bit. Sin mencionar el dragón. I sent a few quotes to Aldemarco to share with you. He compartido algunas citas que ustedes ya tienen. In the chapter in which those quotes are taken from, Y el capítulo de los cuales he sacado esos textos. and further down in Great Controversy, Y más abajo todavía, en el capítulo de los siglos, Ellen White is going to describe what this nation is built on. Elena White describe sobre qué está edificada esta nación. So in the first quote in your document, Entonces, la primera cita que encuentran en el documento, Ellen White is talking about someone by the name of Roger Williams, Elena White habla de alguien que se llama Roger Williams and the fact that he wants to build a colony with a principle that's going to guide it. y el hecho de que él quiere construir una colonia con el principio que le guíe. And he frames it around everyone should have the liberty to worship God according to the light of their conscience. Y dice que, o lo enmarca con la declaración que todos deberían ser libres para adorar a Dios dentro del margen de su conciencia. And so he forms a little state, Rhode Island, Entonces, él forma un pequeño estado llamado Rhode Island, and the purpose was to be an asylum for the oppressed that were fleeing Europe. y el propósito era proveer un asilo, un refugio para aquellos que estaban huyendo de Europa. And so there were two foundational principles that state was built on. Entonces había dos principios fundamentales sobre los cuales este estado estaba edificado. Civil and religious liberty. Libertad religiosa y civil. And they become the cornerstone of what becomes the American Republic. Y se convierten en las piedras angulares de lo que vendría a ser la República Americana.
My point is that those are principles. Mi punto es que se trata de principios. And then later, Ellen White is going to discuss the Declaration of Independence and the Constitution. Y más tarde, Elena White va a hablar sobre la Declaración de Independencia y la Constitución. And so she's talking about the Declaration of Independence. Entonces, ella habla sobre la Declaración de Independencia When she says that the main principle in that document is that everyone is created equal. diciendo que lo principal o la idea principal de este documento es que todos son creados de forma igual, That each and every person has unalienable rights. que todos tienen derechos inalienables And among these are life, y entre esos están la vida, liberty, la libertad and the pursuit of happiness. y la búsqueda de la felicidad. What's interesting about how it's framed in the Declaration of Independence Lo que es interesante de cómo esto es expresado en la Declaración de Independencia is that these two are stated as a fact. There's no variability. es que estos dos son expresados como un hecho, no hay variable. Whereas this, the pursuit of happiness, or what we would say as property, Mientras que el tema de la búsqueda de la felicidad, o que nosotros también llamamos la propiedad, is that people have the right to pursue it. es que las personas tienen el derecho de buscarlo. And then she goes on to talk about religion in the Constitution and the laws of Congress, etc. Y luego ella abre sobre la religión en la Constitución y leyes para establecer una religión. The third quote in that document is GC 440, paragraph 2. El siguiente, ustedes encuentran después otro párrafo. And what I want to take away from that is that the USA was meant to be an asylum. Y lo que yo quiero rescatar de ese párrafo es que la idea de Estados Unidos era que se convirtieran o que sean un refugio, un asilo, Where republicanism and Protestantism were the fundamental principles of the nation. donde el protestantismo y republicanismo deberían ser los principios principales de ello. And that phrase, these principles are the secret of its power and prosperity, is important. Y esa frase donde dice estos principios, esto es CS 436.1, al final, esos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. So, what is Son a importantes. what is a principle? What are principles? ¿Qué es un principio? ¿Qué son principios? I don't want examples of principles. No quiero ejemplos, I want to understand what a principle is. pero quiero comprender qué es un principio. Does anyone have a definition? Maybe ¿Alguien tiene una definición? maybe something it's something that you cannot change. Principle is like something fixed. Principio es algo que no puedes cambiar, es algo que está fijo. So it's fundamental. There's no changing that thing. Es fundamental, no hay cómo cambiarlo. Does anyone else have want to add or say something different? ¿Alguien más tiene algo que quiere añadir o tiene otra opinión? Adelante, gente. So I'll read a definition that I found.
Entonces yo leo una definición que encontré. A principle is a fundamental truth or proposition Un principio es una verdad fundamental o proposición that serves as the foundation for a system of belief or behavior. que funciona como el... Can you repeat? That serves as the foundation Que sirve como fundamento for a system of belief or behavior. para un sistema de ideas o de comportamiento. Another way of saying that is principles are the basic truths or fundamental ideas Otra manera de decirlo es principios son las verdades básicas o las ideas básicas that guide how we should act and live. que guíen cómo deberíamos actuar y vivir. So, like Solange says, they're unchanging. They should be foundational to whatever it is you're going to do thereafter. Como dice Solange, ellos no cambian, deberían ser incambiables para aquello que tú harás luego. So, the principles that Ellen White is going to continually speak over and over about Todos los principios sobre los cuales Elena White habla vez tras vez is republicanism and Protestantism. es republicanismo y protestantismo. Her context in which she's writing The Great Controversy Entonces, el contexto en el cual ella escribe el conflicto de los siglos is looking at the Dark Ages and seeing the Catholic Church as the antagonist. es observar a la Edad Media viendo la Iglesia Católica como el gran antagonista. Because what she doesn't want and what the USA don't want Porque lo que ella no quiere y que los Estados Unidos no quieren is a monarchy son una monarquía or the suppression of freedom of thought. o la opresión de la libertad de pensamiento. So they want to be able to believe and think as they want. Porque ellos quieren tener la posibilidad de creer y pensar como quieren. Protestantism is not just protesting Catholic religion. Protestantismo no simplemente es protestar a la religión católica, It's protesting the whole way the church was set up in that 1260. es protestar a toda esa forma en la cual la iglesia estaba construida en los 1260. And so in 1776, Y entonces, en 1776, when the USA was born, really, cuando nacieron realmente los Estados Unidos, the Declaration of Independence is going to say the following. la Declaración de Independencia dice lo siguiente. I spoke about how it declares certain truths to be self-evident. Dije como ella dice que hay ciertas verdades que son, son evidentes en sí mismo, But I want to read the rest of the document in brief. pero quiero también leer el resto del documento de forma breve. I put what I want to read in the chat for you, Elder Marco. Thank you. So it says, to secure these rights that we spoke about, Dice que para asegurar esos derechos sobre los cuales hemos hablado, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. los gobiernos se instituyen entre los hombres derivando sus poderes justos del consentimiento de los gobernados. That whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or abolish it and institute a new government. Ok. Que si siempre, un segundo, aquí coloco la cita de la traducción,
que siempre que cualquier forma de gobierno se vuelva destructiva de esos fines, es derecho del pueblo alterarla o abolirla, e instituir un nuevo gobierno, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form estableciendo sus bases sobre tales principios y organizando sus poderes en la forma as to them shall seem most likely to effect the safety of the people and their happiness. que les parezca más probable para lograr su seguridad y felicidad. So there's certain principles that the government needs to uphold. They need to organize around. Entonces, hay ciertos principios que el gobierno necesita defender, necesita organizarse alrededor de esos principios. So if you, as a government or a nation, have certain principles, Si tú, siendo el gobierno, tienes ciertos principios, how are you going to enforce or ensure that those principles are maintained and followed? ¿cómo vas a defender o asegurar que estos principios se siguen y se respetan? You need institutions. Pues necesitas instituciones. So there's different definitions that you can give for an institution. Hay diferentes definiciones que puedes dar para definir institución. It can be understood as an organization, Puede ser entendido como organización, but there's a specific definition that I want to explore now. pero hay cierta definición que quiero explorar ahora. An institution is an established law or practice. Una institución es una ley establecida o práctica. It's a structured and established system of rules, norms, practices, or beliefs. Es un sistema estructurado de normas, reglas o convicciones That shape and govern behavior within a society. que forman y gobiernan comportamiento dentro de una sociedad. The reason why institutions are created La razón por qué se forman instituciones is that they provide a consistent framework for whatever group you're trying to organize. es que ellos proveen un marco coherente para la forma o el grupo o la institución que quieras formar. So they give you stability. O sea, te dan estabilidad, They give you structure and rules te dan estructura y reglas, because these institutions are going to establish guidelines or laws. porque esas instituciones te darán guías o normas y leyes. And you can get formal or informal institutions. Y puedes tener instituciones formales, pero también formales. Some examples of formal institutions Algunos ejemplos de instituciones formales are laws, basically, son básicamente leyes or constitutions. o constituciones. Informal examples Ejemplos informales are stuff like political parties son cosas como partidos políticos or social norms o normas sociales or traditions or unwritten rules that govern how humans behave, culture. o tradiciones y reglas que gobiernan como el pueblo está gobernado, o sea, cultura. So when we think of the Declaration of Independence and the Constitution and the roles they serve, Entonces, si pensamos en la Declaración de Independencia y las reglas a las que sirve, in the context of principles and institutions, de la perspectiva de principios y instituciones, the Declaration of Independence has core principles that
the USA was founded on. Declaración de Independencia tiene principios fundamentales sobre los cuales los Estados Unidos fueron edificados. Those, the right to pursue life, the right to life, liberty, and the pursuit of property. El derecho de vida, el derecho de, ¿cómo se dice eso? De obtener propiedad. And then the Constitution structures those principles to ensure that they are protected. Y entonces la Constitución estructura esos principios, no, esas normas para que se protejan esos principios. To summarize, it's the principles in the Declaration of Independence that the USA was built on. En resumen, fue entonces esos principios en la Declaración de la Independencia sobre los cuales fueron edificados los Estados Unidos. And the Constitution creates institutions Y la Constitución crea instituciones like the amendments or the separation of powers, como las enmiendas o la separación de poderes, the different checks and balances los diferentes sistemas de balance y de chequeo that are meant to protect those principles que están para proteger esos principios and uphold them and make sure that everyone benefits from them. y los defienden y aseguran que todos se benefician de ellos. Does that make sense? ¿Hace sentido? What a principle is and what an institution is and what their jobs are. ¿Qué es un principio? ¿Qué es una institución? ¿Y cuáles son sus funciones? Okay, so let's go to ancient Israel and see the interplay between these two things. Entonces vamos a Israel antiguo y veremos la relación de esos elementos. What would it look like for principles and institutions to work hand in hand? ¿Cómo se veía que principios e instituciones trabajarían juntos? So, what are the principles that undergird God's government or ancient Israel? The two that we speak about most often. ¿Cuáles son los principios de los cuales mencionamos más que a otros? Los dos principales. Liberty. Liberty. En Yes, antiguo Israel. Libertad in ancient Israel. en la Israel antigua. So it is liberty, but how's it framed in the Bible? Sí, es libertad, pero ¿cómo lo dice la Biblia? Edita. ¿Tenías tu mano? No. So Matthew 22, verse 37 to about 40, I think. Mateo 22, versículo 37 en adelante, creo. Jesus is saying, I'm going to give you a new commandment, but it's not really new. Jesús dice, os daré un nuevo mandamiento que no es de todo nuevo en realidad. What were those two things that Jesus says the whole law hangs upon? ¿Cuáles son esas dos cosas sobre los cuales está colgada toda la ley? Love one another. Each one another. And Ama- God. Amarse uno al otro y Amar a Dios. Love God to God. Love God. gracias, amar a Dios. Love God and love your neighbor. Ama a Dios y ama a tu prójimo. And the point that Jesus is making is that the entire whole Old Testament law Y el punto que Jesús hace aquí es que toda la ley del Antiguo Testamento is built on these two principles. está edificado sobre esos dos principios. So when you look at the 10 Commandments or the Mosaic Law, Entonces, si ves los 10 mandamientos o la ley mosaica, the whole Jewish economy and how it's built, todo el sistema judío y cómo se ha construido, they're built to protect or ensure these two principles.
están edificados, construidos, armados para defender esos dos principios. So in this context, your principles would be love God, love neighbor. En ese contexto, tus principios serían ama a Dios, ama a tu prójimo. And your institutions that protect those would be your law. I'm just going to say the Jewish economy. Y las instituciones que los protegen serían tus leyes. Yo simplemente diría el sistema o el gobierno judío. The sanctuary service, the way in which they go about temple worship. Entonces, el servicio del santuario, todo cómo funciona la adoración, el servicio del templo. The Sabbath as an institution, a law. El sábado como una institución, una ley. All point back to these two principles. Todos apuntan a esos dos principios. So the point is, God gave various institutions to the Jewish community. Entonces, el punto es que Dios dio varias instituciones a la estructura judía To protect this. para proteger a esto. Then you come down to the time of Christ. Luego llegas al tiempo de Cristo. And what is the continuous accusation that Jesus says to the priests? ¿Cuál es la acusación que Cristo levanta continuamente contra los sacerdotes? He sees them selling and buying outside the temple. Ve cómo ellos venden y compran fuera del templo, So the institution. o sea, la institución, And he says, you've made my house of prayer a den of thieves. y él dice que convirtieron a la casa de oración en una cueva de ladrones. If you read Matthew chapter 15 from verse 1 to about 9, Si lees Mateo 15 de versículo 1 más o menos al 9, Jesus is going to rebuke the Pharisees. Cristo, ¿cómo se dice? Cristo reprende a los fariseos. And the rebuke is going to be that they replaced God's commandments with human traditions. Y el reproche consiste en que ellos reemplazaron los mandamientos de Dios con principios humanos. That the principles of loving God and loving your neighbor Que los principios de amar a Dios y a tu prójimo were distorted because they changed the institutions. fueron distorsionados porque ellos cambiaron las instituciones Or they abused the institutions. o ellos abusaron de las instituciones. They create different legalistic traditions Ellos crearon diferentes tradiciones legalísticas, to serve their own purposes. legalistas para, para su propio, para apoyar a sus propios propósitos. So the institutions that God gave were abused. Entonces se abusó de las instituciones que Dios había dado. And then they end up serving different principles. Y al final ellos terminan sirviendo a principios diferentes. The early chapters of Desire of Ages is Ellen White making this point. Elena White explica esto en los primeros capítulos del Deseado de toda la gente. That the whole religious system that God had set up had now become corrupt. Que todo el sistema que Dios había edificado se corrompió. And that led to the worship of themselves and not the worship of God and their neighbors. Y eso lidió a que ellos adoraban a sí mismos y no a Dios. So if you change the institution or interpret the institution differently, Entonces, si tú cambias a la institución o la interpretas diferentemente, the principle ends up being broken. el principio termina siendo quebrado. When we think of the line of Christ,
Si pensamos en la línea de Cristo, or should I say the end of ancient Israel, o debo decir el fin de la Israel antigua, it goes from 4 BC to 27 AD, de 4 antes de Cristo a 27 después, 31 AD, Pentecost, tenemos 31 después de Cristo, Pentecostés, 34 AD, etc., etc. 34, etc. 31 AD being the cross, 31 después de Cristo siendo la cruz, it says that the ceremonial law was nailed on the cross. dice que la ley ceremonial fue colocado en la cruz. So God, Jesus, recognized that the institutions that they've created Entonces Dios, Jesús, entendió que las instituciones que habían creado ellos have been corrupted, and so they need to be put aside. habían sido corrompidas y desde luego tenían que ser echadas And replaced with different institutions y reemplazadas por instituciones diferentes that are going to serve the purpose of protecting these principles. que sirven para proteger a esos principios. In 34 AD, the church is bypassed, En 34 después de Cristo, la iglesia está siendo dejado a un lado and that whole Jewish economy is now completely dead. y todo el sistema judío queda muerto Because it can no longer do the job that God wanted those institutions to do. porque ya no puede jugar el papel que Dios quería que haga. So that's ancient Israel. Entonces, eso es Israel antiguo. Going back to modern Israel, Si uno va a Israel moderno, I asked the question, what does the rejection of the 2520 have to do with going off course? porque hice la pregunta, ¿qué tiene que ver 2520 con la historia o con el hecho de que la institución sale del curso? If the principles that need to be protected Si el principio que tenía que ser protegido, are love God and love neighbor, amar a Dios y amar al prójimo, more specifically, love neighbor, específicamente amar al prójimo, because that's what the ship is meant to do, protect or defend the people, the neighbor. porque de eso se trata, defender y proteger al prójimo, al vecino. We need to understand the 2520 in that context. Necesitamos comprender los 2520 en ese contexto. We spoke about what institutions are. Hemos hablado de qué son las instituciones. And so when we think about the 2520 in Leviticus 26, Y si hablamos de los 2520 en Levítico 26, that warning of 7 times or 2,520 years of scattering cuando los 7 tiempos equivalen a esos 2520 años de dispersión, is tied to the 2 principles that God speaks about in Leviticus 26. está atado a los principios de los cuales Dios habla en Levítico 26. It talks about worship of idols, respecting the sanctuary, Habla de la adoración de ídolos, de respetar el santuario and remembering the Sabbath. y recordando el sábado. So if we understand prophecy or the 2520 as an institution, Si entendemos profecía o los 2520 como una institución, what is that institution protecting? ¿qué protege esa institución? Those principles we spoke about.
esos principios de los cuales hemos hablado. So if you reject the 2520, what is Si the tú result? Si rechazas los 2520, ¿qué es el resultado? That institution becomes corrupted Esa institución se corrompe or rejected, o rechazada, and the things that that institution was meant to protect end up getting lost. y los elementos que esta constitución debería defender se pierden. Just like the priesthood and the religious leaders that corrupted the worship system, Igual como los líderes religiosos, los sacerdotes que corrompieron el sistema de adoración. if de God's culto. if God's institution that they gave their people Si esas instituciones que Dios dio a su pueblo is lost sight of, then those principles end up being lost. entonces, si se pierde de vista a ellos, entonces los principios se pierden también. I'll put a quote in the chat. Voy a colocar aquí una cita, un texto. Please, could you translate it? Yes. It's really one of the fundamental quotes of our movement. Es en realidad uno de las citas o los textos fundamentales del movimiento. Remember, I said 2520 is prophecy. Yo dije que 2520 es profecía. I'm going to read the quote in full, and then that will give Aldemarco time to translate it. Ya. Primero leo completo y luego español. Historical events showing the direct fulfillment of prophecy were set before the people, and the prophecy was seen to be a figurative delineation of events leading down to the close of this earth's history. The scenes connected with the working of the man of sin are the last features plainly revealed in this earth's history. Los acontecimientos históricos que mostraban el cumplimiento directo de la profecía fueron expuestos ante el pueblo y se vio que la profecía era una descripción figurada de los acontecimientos que conducían al fin de la historia de esa tierra. Las escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado son las últimas características claramente reveladas en la historia de esta tierra. So if you want to understand the working of the man of sin, what do you need? Si quieres comprender cómo trabaja el hombre del pecado, ¿qué necesitas? You need prophecy to do that. Necesitas profecía. If the man of sin is the abuse of rights, Si el hombre de pecado es el abuso de los derechos, or should I say the working of the man of sin is the abuse of human rights, o debo decir, el actuar o la acción del hombre del pecado es el abuso de los derechos humanos, the only way you're going to understand what those sins are in your history la única manera como tú puedes comprender qué son esas acciones en tu historia is prophecy, es la profecía, is that institution. es esta institución. And so when going back to that question I asked, Volviendo entonces a la pregunta que hice, why does the rejection of the 2520 lead to a scattering? Why is it so important? ¿por qué entonces lidera esa institución de los 2520? Why does it throw that ship off course in doing Porque es this tan job? ¿Por qué es tan importante? Porque saca el barco de su curso haciendo su trabajo. It's because this symbol, prophecy as a whole, Es porque ese símbolo, profecía como todo, un todo, is what protects the principles of God and point out the principles of the man of sin. es lo que protege a los principios de Dios y holds back, did you say? The man of sin? Points out Ya, the ya, ajá. principles of the man of sin. Y revela los principios del hombre de pecado. So if you're standing in the 1800s, Si estás en los 1800, you have no prophetic bearing because you have
no prophecy to guide you. No tienes significado profético porque no tienes profecía que te guíe. You're not going to know what the characteristics are of the man of sin in your history. No sabrás lo que son las características del hombre de pecado en tu historia. The example of that is slavery in the 1800s. Un ejemplo de esto, o el ejemplo, es la esclavitud en los 1800. The Old Testament institutionalizes slavery in a specific framework. El Antiguo Testamento institucionaliza la esclavitud dentro de un margen o un sistema. But using prophecy, the Millerites understand that they're living in the time of the end. Pero usando profecía, los mineritas entienden que viven en el tiempo del fin. And so, in living in the time of the end, you are able to recognize the sins of Babylon. Entonces, viviendo en el tiempo del fin, tú tienes la capacidad de reconocer los pecados de Babilonia. And so, in recognizing that now you're living in a time where present truth is going to be unfolded, Realizando que ahora vives en un tiempo donde se revela la verdad presente, you can point to what the sins are in your history. eres capaz de apuntar en qué consisten esos pecados en tu historia. So, for us, we get to 1989. Nosotros llegamos a 1989. Prophecy is restored. Se restaura la profecía. And then further down the line, the 2520 is understood. Más adelante se comprenden los 2520. And it's because of recognition of that institution, Y es por reconocer o entender esa institución, God's people are able to maintain the outgrowth of the principle as time goes on. el pueblo de Dios es capaz de comprender. What does it mean, the outgrowth of the principle? Maintain the development of those principles as time goes on. El pueblo de Dios es capaz de mantener el desarrollo de sus principios avanzando el tiempo. Without knowing that you're in a special point in history, Sin saber que estás en un momento especial de la historia, you have no way of knowing that now's the time to look at the Bible in a different way. no tienes cómo comprender que ahora deberías mirar la Biblia de una manera diferente. So all those texts that seem to support patriarchy or that do support patriarchy Entonces, todos esos textos que parecen o que de hecho apoyan al patriarcado, now need to be understood in the world in which you're living in that context. ahora tienen que ser comprendidos en el mundo que vives, en este contexto. And you can't do that without knowing that you're living in the time of the end. Y simplemente no lo puedes hacer sin saber que vives en el tiempo del fin. So we get to 2019 on the ship of, or 9/11 on the ship of Alexandria. Entonces, estando en el barco de Alejandría, llegamos al 11 de septiembre And it's methodology that's going to keep that ship afloat. y es la metodología que permite que ese barco siga flotando. But once you get to 2019, which lines up with Raphia, Pero una vez llegando a 2019, que alinea con Rafia, shipwreck is certain. There's no going back. no hay cómo evitar el naufragio. When we discuss the line of ancient Israel, Si hablamos de la línea de Israel antiguo, this lines up with the cross. 2019 lines up with the cross. 2019 se alinea con la cruz. And that's the point at which the institutions of ancient Israel are nailed on the cross. Y eso es el punto cuando las instituciones de Israel antiguo son clavados en la cruz. And ancient Israel is bound for shipwreck in 34 AD, Y en, destined for shipwreck. sí, en 37, 34 después de Cristo, Israel antiguo está destinado para naufragar. So if we bring that into the context of Adventism,
poniendo esto en el contexto del adventismo, we need to think of what institutions were seen to no longer be fit for purpose. necesitamos comprender cuáles son las instituciones que ya no sirven. And then that meant that Adventism gets shipwrecked at 34 AD. Eso significaba que el adventismo iba a naufragar en 34. The result of the Jewish church's shipwreck in 34 AD El resultado del naufragio del barco judío en 34 después de Cristo was that the Christian church is going to set up new institutions to safeguard these two principles. era que la iglesia cristiana iba a levantar nuevas instituciones para defender a esos principios. The list that we're about to describe now could be longer, La lista que vamos a discutir ahora podría ser más larga, but I want us to think of the various institutions that make up Adventism. pero quiero que pensemos en las diferentes instituciones que forman el adventismo, That over the ages have been changed or abused from what God originally intended them for. que a lo largo de los años han sido cambiadas o abusadas en cuanto al propósito original divino, Just like ancient Israel. igual como la antigua Israel. The first one that I have on my list, at least, La primera, que por lo menos tengo en mi lista, is prophecy. es la profecía. Because the institution of prophecy was rejected or not given due diligence, Porque se rechazó la institución de la profecía o no le fue dado la importancia merecida. the principle of love your neighbor is not able to be understood in the history we're living in. El principio de amar a tu prójimo no se comprende en la historia en que vivimos. Ellen White tells us that marriage is one of those fundamental institutions. Elena White nos dice que el matrimonio es una de esas instituciones fundamentales. Because of not understanding what that institution was meant to serve, Por no entender para qué sirve o debería servir esta institución, we can see why the church rejects gay marriage. podemos nosotros entender por qué la iglesia rechaza el matrimonio gay. Because the institution of marriage is no longer used how God wants it to be used. Porque la institución del matrimonio ya no está siendo usada de manera como Dios lo quería. Another institution given to God's people is the Sabbath, Otra institución dada por Dios fue el sábado, and the principle lost sight of was equality. y el principio que se perdió de vista fue la igualdad. I think Elder Terry has spoken about this in past presentations. Creo que la anciana Terry habló de ello en presentaciones pasadas, In that the Sabbath is a memorial of the harmony that existed in Eden. y que el sábado era un recuerdo de la armonía existente en el Edén. Truth, the suppression of truth. Verdad, la opresión de la verdad. In 2012, those are just some examples, and many other people can testify to this. What was an example? Sorry. The events 2012? in 2012, Yeah. Los eventos de 2012 eran un ejemplo de esto y personas podían dar testimonio. and how belief in the 2520 saw people being disfellowshipped. Y cómo creer en los 2520 causó que las personas fueron sacadas de las iglesias. The institution was, if I can call it, custodians of knowledge. Si lo podía citar esto, esa expresión, las instituciones fueran custodianes de sabiduría. In presentations a few years ago,
En algunas presentaciones, años atrás, pocos años atrás, I tried expressing how freedom of thought is fundamentally tied to radical feminism. traté de demostrar cómo la libertad de pensamiento está fundamentalmente atado a feminismo. And the last institution, and you can come up with a longer list, Y la última institución, y tú podrías aumentar la lista, is the institution of ordination within the church. es la institución de la ordenación dentro de la iglesia. If there's no proper understanding of that institution, Si no hay una comprensión apropiada de esa institución, the principle of everyone should be treated as equals el principio de que todos deberían ser tratados igual, in the eyes of the law is lost. desde el punto de vista de la ley, se pierde. And so in Adventism, you only get men elders or men pastors. Desde luego, en las iglesias solamente hay ancianos masculinos y pastores masculinos. So all these different institutions, Todas esas instituciones, come 2019 and subsequently the Sunday law, llega 2019 y luego la ley dominical, have become corrupted by Adventism, se corrompieron o por el adventismo. and so God needs to put those institutions back into their proper setting to protect these principles. Entonces Dios necesita ubicarlos en su verdadero formato para proteger a esos principios. So that's the context of Adventism in the ship of Alexandria. Entonces, esto es el contexto del adventismo en el barco de Alejandría. So if we can compare and contrast that with the sin of the USA, Si podemos comparar y contrastar esto con el pecado de Estados Unidos, I'm suggesting that we think of that sin in this context that we've specifically discussed. quiero que pensemos en ese pecado en el contexto que acabamos de discutir, With regards to the institutions that were meant to protect these principles. en referencia a esas instituciones que se formaron para proteger a estos principios. The sin is not because people became bad people in Adventism. El pecado no consiste en que personas se convierten en personas malas en el adventismo. It's a story about how those institutions were hijacked, so the principles were lost. Es la historia de cómo estas instituciones fueron usurpadas y los principios se perdieron. So when we think about what makes this movement a movement of success, Si pensamos en la pregunta, ¿qué convierte este movimiento en el movimiento de éxito? it's not the number of good people that we have in the movement. No se trata del número de buenas personas que tenemos en el movimiento. It's the institutions that the movement develops in the context of the history we're living in. Esas instituciones que forma el movimiento en el contexto en que vivimos. So going to the USA, Si vamos a Estados Unidos, I don't claim to have a full description of what that sin is. no digo que tengo una descripción completa de en qué consiste ese pecado. My only suggestion is that we think of it in those terms of institutions and principles. Lo único que quiero decir es que deberíamos considerarlo de la perspectiva de constituciones y principios. Specifically, how those institutions either get abused or hijacked in service of different principles. Especialmente cómo se usurpan a estas instituciones y principios para servir o para lograr a defender otros principios. So I just want to discuss one of those principles that's discussed in the Declaration of Independence. Solamente quiero discutir un principio que está siendo discutido en la Declaración de Independencia.
and that is the pursuit of happiness. Y este principio es, just let me look again how it's translated. La búsqueda de felicidad. La búsqueda de gracias, de la felicidad. In reality, it's the pursuit of property. En realidad, eso significa la búsqueda de propiedad, Because it's a recognition that a good economy leads to people's happiness. porque consiste en entender que una buena economía causa que personas pueden vivir felizmente. More specifically, that a person has the right to pursue said property in the economy. Más específicamente que una persona tiene el derecho de buscar la obtención de propiedad. So when we think of the various things that led to Trump, you can tell multiple stories. Entonces, en este proceso que lideró a Trump, puedes contar múltiples historias. I want to talk about it in the context of the economy. Yo quiero hablar de ello en el contexto de la economía And this principle that was meant to be protected. y este principio que debería haber sido protegido. So the United States has had a long journey in its growth up until present day. Los Estados Unidos han tenido un trayecto largo hasta el día de hoy. One specific piece of history in the context of what we're discussing Un detalle de la historia en el contexto que estamos discutiendo was after an economic downturn, you had what was called New Deal liberalism. era que después de una caída económica tenías un nuevo pacto de liberalismo. FDR, Franklin Roosevelt, responds to the Great Depression with these policies. Roosevelt, el presidente, respondió con esas medidas a la Gran Depresión. And it's going to make a significant shift in American politics. Y va a cambiar fuertemente la política americana. Because it's going to emphasize an active role for the government to address social issues and promote welfare. It was an active role? Because it's going to emphasize an active role. What does that mean? It's going to point out that the government needs to be more active. Thank you. Porque apunta o dice que el gobierno tiene que ser más activo in addressing economic and social issues. Tocando asuntos económicos y sociales. To promote what is called welfare. Para promover el I need that bienestar. word specifically. Yeah. Okay. Yeah. However, as time went on, pero con el tiempo, a new philosophy started rising. Surgió una nueva filosofía. What is called neoliberalism. Que se llama el neoliberalismo. And then it starts reshaping the political landscape of the United States. Y una vez más, transforma la política en Estados Unidos. This era of New Deal liberalism esa era del liberalismo, del nuevo pacto del liberalismo, can simply be called government intervention in the lives of people. Se puede nombrar también la intervención del gobierno en la vida de las personas. But then Ronald Reagan is going to stand up in his 2 terms. Pero luego Ronald Reagan se levantará en sus 2 términos. From 1981 to 1989.
de 1981 a 89. And he introduces New Deal liberalism as part of this broader restructuring. Y él introduce el nuevo pacto o New Deal liberalismo como parte de esa reestructuración. The American economy had been struggling after this period of time over here. Ya que la economía americana había luchado en ese periodo entre 68 y 81. And this is his vision of how to invigorate or revive the economy. Y esto era su perspectiva como reanimar a la economía americana. In the UK, you have the same thing with Margaret Thatcher. Con Margaret Thatcher tenía lo mismo en el Reino Unido. The fundamental principle was deregulate businesses. El principio fundamental era deregular a los negocios. So government stopped getting involved in businesses El gobierno tendría que dejar de intervenir en negocios and let them run the economy. y permitir que ellos simplemente dirigen o hagan la economía. Cut taxes, because the idea was people pay too much taxes, Deberían cortarse los impuestos porque se pensaba que se paga demasiado impuestos and essentially reduce the role of the government in the economy. y en general reducir el papel del gobierno en la economía. And so the whole point of all of that was restructuring the government's role in the economy. Y la idea entonces era en general de reestructurar y limitar el papel del gobierno en la economía. You have the fall of the Berlin Wall in 1989, Tienes la caída del muro de Berlín en 1989 and these free market ideas end up spreading globally. y esas ideas del mercado libre se esparcen globalmente. In 1989, there was something signed called the Washington Consensus. En 89 se firmó lo que se llama el Consenso de Washington, And essentially, it was a set of economic principles promoted by different policymakers. básicamente era una lista de directivas o principios firmados por diferentes políticos With regards to the US's policy with the rest of the world. en referencia a la política americana con el resto del mundo. So it was essentially exporting this idea of deregulation across the world. Así que era básicamente la idea de deregulación en cuanto exportando esa idea al resto del mundo. So that's at the time of the end. Esto es hasta el tiempo del fin. In 1991, which is our increase of knowledge, En 1991, que es nuestro aumento de conocimiento, there's going to be an economic crisis, a recession. habrá una crisis económica, una recesión. You can read more about it on the internet. En el Internet puedes leer más sobre ello. But essentially, people are going to look at the economy and think the following. Pero esencialmente las personas al observar la economía piensan lo siguiente. I'm not going to read it in full. I'll just put it in the chat. Coloco el texto aquí, aunque no lo voy a leer completamente. That even though people couldn't put their finger on it, Aunque nadie podía apuntar exactamente a ello, people feared that something was fundamentally wrong with the US economy. las personas
temían que algo estaba fundamentalmente errado o mal con la economía americana. And so up rises Pat Buchanan. Um, Up rises Pat Buchanan. And so Pat Buchanan stands up. Ok. Ajá, entonces se levanta Pat Buchanan, un político. He runs for president in 1992. Entonces él se apunta para la presidencia en 92 as a champion of this neoliberal worldview. como un campeón, un defensor de esa nueva perspectiva neoliberal. And attached to that is this idea of America first. Atado a eso está la idea de América primero. And packaged into all of that is his culture war narrative. Y empaquetado dentro de eso es su narrativa de la guerra cultural. In 1996, he runs again. En 96, él otra vez participa en las elecciones. And it's really the final form of his message of neoliberal world order. Y es realmente su forma o su mensaje final de un orden mundial neoliberal. If you want to understand Trump a bit more, look into Pat Buchanan. Si quieres comprender un poco más a Trump, entonces estudia a Pat Buchanan. And his campaign in 1996 at the formalization of our message. Y su campaña en 96, en el momento de la formalización de nuestro mensaje. Bill Clinton, who was president at the time in 1996, Bill Clinton, que era presidente en 96, is going to pass an act, the Welfare Reform Act. saca un acto welfare reform, la reforma de la benevolencia, And it essentially aimed to end welfare as the US had known it up until that point. es básicamente su propósito es terminar con la benevolencia en la forma como se conocía dentro de Estados Unidos a ese punto. We get to 2001 and everything that takes place in 9/11. Llegamos a 2001 y todo lo que acontece en septiembre. And then in 2008/9, we have the global financial crisis. Y luego en 2008/9 tenemos la crisis financiera global. And so there's this big hope that Obama is going to transform the economy. Entonces hay esa gran esperanza que Obama transformará la economía In the same way that FDR did with the New Deal. de la misma manera como Roosevelt hizo con el nuevo deal. But instead, Obama prioritizes the bailout of banks. Pero en vez de ello, la priorización de Obama era rescatar a los bancos. And so the Tea Party rises up. Y de ahí se levanta el Tea Party. As well as, okay, I'll stick to the Tea Party for now. Por ahora me quedo con la Tea Party. They oppose Obama's stimulus packages and the Affordable Care Act. Se oponen a las medidas de Obama, el Affordable Care Act, no sé cómo traducir, y otros estímulos financieros. Because the Tea Party are criticizing the government intervening in the problem in the way that they did. Porque el Tea Party critica cómo el gobierno interviene de la manera como lo está haciendo. It was really a reflection of the resentment from the middle class people, from the middle class. It was a resentment from the middle class. Eso era la expresión del resentimiento de la clase media. Who felt that they were being exploited by welfare and immigration policies. Que se vieron explorados por esas medidas de la benevolencia.
We get to 2012, Y si llegamos a 2012, and Obama is going to win re-election cuando Obama gana de nuevo las elecciones against Mitt Romney, who was part of the establishment in the Republican Party. en contra de Mitt Romney, que era parte del establecimiento en el Partido Republicano. And that brings us to 2014. Y eso nos lleva a 2014. The movement, or what the Tea Party wanted, El movimiento o lo que quería el Tea Party was to reshape the Republican Party with regards to how it handled the economy. era transformar o reformar cómo el gobierno maneja la economía. There was this populist rage in their movement Había esa furia populista en su movimiento and felt that the establishment Republicans were not hearing their concerns. y se percibió que los republicanos establecidos no siguieron o no escucharon sus preocupaciones. And so in 2014, when we mark the purge of the Republican Party, Entonces, en 2014, donde marcamos la purga del Partido Republicano, that was symbolized eso fue simbolizado when a Tea Party candidate, Dave Bratt, con un candidato del Tea Party, Dave Bratt, unseats the sitting GOP House Majority Leader. What does he do? He Sorry? takes the position of GOP House Majority Leader Él llega a ser el líder de la House, ¿no? De la mayoría. from Eric Cantor. Lo toma de Eric Cantor. It's important to remember the context of why the Tea Party rose Es importante recordar por qué se levantó el Tea Party and what this purging of the Republican Party was all about. y de qué se trataba esa purga del Partido Republicano. I'll leave another quote for you in the chat. I think this one is taken just from Wikipedia. Ujú. Vamos a tener otro texto. And I'll summarize it for now. Haré un resumen. That the Tea Party single out Obama for coddling people, El Tea Party apunta a Obama por apoyar a personas o facilitar la vida a las personas. but then they realized that, hold on, the problem is the Republicans. Pero luego se dan cuenta que en realidad el problema eran los republicanos, Because they failed to deliver on the demands to repeal Obamacare. porque ellos fallaron de la demanda, del pedido de rechazar a Obamacare. And so they shift their focus on the Republican establishment. Entonces, ellos se reenfocan en la lideranza de los republicanos. And so they run candidates against Mitch McConnell, who is part of the establishment, Entonces, ellos colocan candidatos contra Mitch McConnell, que forma parte del establishment, and Cantor. y Cantor también. And this narrative that I've put in the chat describes how Y ese texto que coloco en el chat describe cómo lo hacen. McConnell and Cantor's sin lay in refusing to go all the way. Porque Cantor y McConnell rechazan de poner en práctica todo hasta el final. In
repudiating even the bare rudiments of the neoliberal consensus. Repudian. Can you say it again? Um, Repudiating. even the bare minimum Ujú. of the Repudiando o rechazando siquiera el mínimo de las neoliberal consensus between the parties, del consenso neoliberal entre los partidos. and in failing to block even discussion of immigration reform. Porque ellos ni siquiera logran bloquear las discusiones sobre la reforma de la inmigración. And then this last sentence that I'll read. Ujú. Cantor's sin also lay in being too close to Wall Street and the Business Roundtable. Okay, creo que I think I translated different text from yours. Oh. Nevertheless, el pecado de Cantor estaba en quedarse demasiado cerca de Wall Street y de la mesa de gobierno de la economía. Then it's the very last quote that I put in the chat. I'll Yeah. read it in full if that's okay. Mhm. This side of the Tea Party, which echoes the original People's Party, was largely ignored by political scientists and other commentators, even after Trump's presidential campaign brought it to the surface. You will put it in the text, you said? No, I did, sorry. It's the very last one that I put. It ends differently for me. Okay, no, I see, I wasn't wrong. Este lado del Tea Party que da un eco al Partido del Pueblo original, de gran manera o mayormente ignorado por los científicos políticos y otros comentadores, aún después de las campañas presidenciales de Trump la pusieron en la superficie. And so, me going through all of this Entonces yo, repasando todo esto, is just to try and make the point that the Sunday law is an issue related to the economy. es simplemente yo decir o queriendo decir que es la ley dominical o esto está conectado con un tema de la económico And the right to pursue property. y el derecho de buscar propiedad. It's been discussed how Trump is a tool in the hand of God Hemos hablado se habló sobre el tema de que Trump es una herramienta en la mano de Dios to bring judgment or punishment to the glorious land. para traer juicio a la tierra gloriosa. In Daniel 11, verses 40 to 45, Daniel 11, 40-45. in 41, the king of the north goes into the glorious land. En 41, el rey va a la tierra gloriosa. And then in 42 and 43, En 42 y luego 43, it says that the king of the north stretches their hand over the countries, over the world. dice que el rey del norte coloca su mano sobre los países, sobre el mundo. And what's the emphasis of what they have power over in 43? Y en 43, ¿en qué se enfatiza? ¿Sobre qué está su poder? It is they have power over the treasures of gold and of silver and of all the precious things of Egypt. Dice que tiene poder sobre el oro y la plata y todas las cosas preciosas de Egipto. That is what they want to control.
Esto es lo que quieren controlar. If that's what they want to control in the world or Egypt, Si esto es lo que quieren controlar en el mundo o Egipto, what do they want to control in the glorious land? ¿qué es lo que quieren controlar en la tierra gloriosa? This is all me suggesting Eso soy yo. Yo sugiero esto. that when we get to the loud cry, Que si nosotros llegamos al clamor, al fuerte clamor, and we discuss the Sunday law in general, y hablamos de la ley dominical en general, I think it's taken us all by surprise what the issues Trump is concerned about are over. creo que nos sorprendió qué son los propósitos de Trump. And at the loud cry, En el fuerte clamor, we might be surprised that it's over something we might not be expecting. pueda que seamos sorprendidos que se trata de algo que no estábamos o no estamos esperando. To wrap up, Encerrar, and then I'll take your question, Solange. o sea, cerrando, y luego vamos a dirigiendo, vamos a tomar las preguntas. Is if we're going to think of the sin of the USA, Pensando en el pecado de Estados Unidos, I think my suggestion is we think of it in relation to the institutions that were meant to protect those principles in the Declaration of Independence. creo que deberíamos pensar en las instituciones que tenían como propósito de proteger a los principios de la Declaración de Independencia. And how those principles weren't protected. Y luego ver cómo esos principios no fueron protegidos. I've just discussed one principle, the right to pursue property. Solamente hablé de un principio, el derecho de buscar propiedad. I think we should look at the different institutions and how they've related to this principle and all the others over time. Con el tiempo creo que deberíamos mirar, observar las instituciones y cómo ellos se comportaron en cuanto a ese principio y también a todos los otros. If we want to find out what is the sin of the USA. Si queremos comprender en qué consiste el pecado de Estados Unidos. We'll close there for now, Vamos a cerrar por ahora and we'll go straight into Q&A, I suppose. y luego vamos a entrar a preguntas y respuestas. Solange, I'll go with you first. I suggested that you close with a Okay. prayer and just for the video. Yes, Okay. and then we reopen immediately. Yes. Okay. So let's close with the word of prayer. Vamos a cerrar con oración. Dear Heavenly God, Querido Dios en los cielos, you gave us two fundamental principles for our well-being. nos has dado dos principios fundamentales para nuestro bienestar. Love to you El amor a ti and love for each and every one of us gathered here today. y el amor para con cada uno que está juntado aquí hoy. Equality under the law Igualdad debajo de la ley for all of your creation. para toda tu creación. I pray that as we investigate this movement, Oro para que cuando nosotros investiguemos ese movimiento, we can think of the different institutions and how they either support or reject those principles. que podamos pensar en las diferentes instituciones viendo cómo o apoyan o dañan a esos principios. As we try to understand the workings of the man of sin today. Al entender del trabajo del hombre del pecado hoy en día. And then we investigate what brought us to this point. What is the sin of the glorious land? Y luego investigamos cómo llegó este pecado a la tierra gloriosa.
Please be with us through the rest of the Sabbath. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Permanezca con nosotros en el resto del sábado. Esto es mi oración en nombre de Jesús. Amén. Solange, puedes terminar la grabación y vamos a reabrir inmediatamente.